porque vale la pena seguir a Jesús y vale la pena proclamar que tenemos un Dios que salva, porque Dios es salvación. ¿Estáis de acuerdo? Dios es salvación. Amén. Pues este es el significado del nombre de Josué, que es el personaje que, como nos decía Germán, hoy vamos a estar meditando en su vida y en algunas cosas que le sucedieron. Este es el nombre de Josué, Dios es salvación. Y entonces bajo ese título vamos a repasar algunos sucesos de su vida que son un testimonio de cómo Dios obra en la vida de las personas que se rinden a su voluntad. Y creo que firmemente Dios quiere obrar de esta manera en nosotros hoy también. Cuando hablamos de salvación, normalmente solemos pensar en ese día, ¿no?, señalado, en el que pedimos perdón por nuestros pecados, reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Pero creo que la salvación también, estaréis de acuerdo conmigo, supongo, que influye en absolutamente todas las cosas en nuestra vida. Nos enfrentamos a veces a tantas situaciones diferentes y difíciles. A veces nos toca vivir una enfermedad inesperada en nosotros, en un familiar, enfrentarnos al sufrimiento de alguna persona que apreciamos, problemas en el trabajo, en la familia, rupturas de relaciones, dificultades a veces para poder llegar a fin de mes. Y tantos días nos sentimos a veces como Pedro, ¿no?, cuando se hunde en el mar y no tenemos más remedio que pedir ser rescatados, ¿no? Que alguien nos eche una mano, que alguien nos salve, por favor, porque si no, las circunstancias a veces nos ahogan. Pues la vida de Josué, desde luego, no fue nada aburrida. Hay un montón de cosas que le pasan y seguramente habéis escuchado muchas veces sobre las increíbles historias que él vivió. La exploración de la tierra prometida, la conquista de Jericó, el cruce del Jordán, bueno, todo esto seguro que os suena. Pero hoy vamos a ver de forma breve 3 momentos, vamos a hacer zoom en 3 momentos de su vida que son un testimonio de cómo Dios quiere transformarnos, de cómo Dios también quiere confrontarnos y también de cómo Dios quiere comprometernos, quiere que nos comprometamos con Él. Y el primer momento en el que me gustaría que nos centremos lo encontramos en Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, versículo de 1 al 3. Dice: y el Señor habló a Moisés diciendo: tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán al mandato del Señor. Todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel. Y saltamos al versículo 16 y dice: así se llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra, pero a Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Y entonces este primer momento que me gustaría que nos centráramos en él, tenemos a un Josué muy joven, quizás de unos 25 o 30 años. El pueblo de Israel se encuentra a las puertas de la tierra prometida y Moisés elige a 12 personas, a 12 representantes de cada tribu para explorar, subir a la tierra, reconocerla antes de entrar a conquistarla. Y en esta lista de nombres nos encontramos con un dato muy curioso, y es que Moisés cambia el nombre de Oseas, que es nuestro personaje de hoy. Oseas le llama Josué. Sabéis que antes nos hablaba Germán del significado del nombre. El significado del nombre de Oseas es muy parecido al de Josué. Oseas significa salvación, o deseando la salvación, o el que hace salvación. Tiene varios matices, pero podríamos decir que significa salvación. Y me hacía pensar quizás en los orígenes de Oseas. Pensemos que Oseas nació en Egipto, nació como un esclavo. Vivió los últimos años de esclavitud cuando el faraón estaba tan enfadado con los hijos de Israel y los tenía totalmente sometidos y los perseguía. A lo mejor Josué también fue un niño de estos milagros, un poco como Moisés, ¿no?, que sus padres tuvieron que esconderlo, ¿no? No lo sabemos, pero podemos suponer que fue una etapa difícil. Y sus padres le ponen este nombre, deseando la salvación, deseando la salvación.
Se nos dice que era de la tribu de Efraín, una de las tribus con más renombre dentro del pueblo de Israel. Y está claro que sus padres, como el resto del pueblo, pues tenían este anhelo por libertad, por ser salvados, por ser libres de la esclavitud. Y así que vemos que este joven sale de Egipto y muy pronto ya lo encontramos en una posición muy renombrada, muy importante dentro del pueblo. La primera vez que se nombra a Josué lo encontramos en Éxodo capítulo 17, que es una batalla, la primera batalla que tiene el pueblo de Israel después de salir de Egipto, luchando contra los amalecitas. Y Josué no era un soldado cualquiera, Josué se nos dice que estaba dirigiendo el ejército. Y un poco más adelante ya lo vemos como asistente de Moisés, acompañándolo al monte Sinaí, en el tabernáculo, sirviendo al Señor. Así que Josué desde muy joven es una persona que tiene un papel muy importante en el pueblo de Israel, como asistente de Moisés. Y cuando llegamos a este momento que acabamos de leer, han pasado muy poquitos años desde la salida de Egipto. En la Biblia parece que ha pasado mucho, porque desde Éxodo hasta Números hay ahí un montón de capítulos, pero realmente ha pasado poco, han pasado 2 años aproximadamente. Y el pueblo de Israel está a las puertas de la tierra prometida. Y es en ese momento en que nos enteramos que el nombre de Oseas, Moisés, se lo cambia por Josué. Y aunque los nombres, como decíamos, en hebreo son muy parecidos, hay una pequeña pero fundamental diferencia, que es solo una letra. El nombre de Josué incorpora la letra Yud, que es la primera letra del nombre de Jehová, el tetragrama. ¿Vale? Moisés a Oseas le añade esa letra y ese nombre se transforma y pasa de ser deseando salvación, anhelando salvación, a ser Dios, Yahvé, el Señor, es salvación. Y es una pequeña diferencia, pero creo que es fundamental. El cambio de nombre en la Biblia siempre indica una transformación interior, un cambio interior, un cambio de rumbo. Y lo tenemos en numerosos ejemplos: Abraham, Sara, Jacob, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Así que esta transformación también tiene un gran significado, porque expresaba el anhelo de salvación, pero ahora ese anhelo se ve cumplido. Dios es salvación. Sin embargo, es muy curioso que nos enteremos justo en este momento. Algunos eruditos dicen que aquí simplemente está contada la historia, pero Moisés le había cambiado el nombre antes. Otros dicen que no, que es aquí en este momento. Realmente no es demasiado importante, pero me parece interesante que justo nos enteremos aquí, porque lo que sigue a continuación, estamos justo a las puertas de la tierra prometida. Dios ha liberado a su pueblo. Josué ya tiene su nombre nuevo. Dios es salvación. Y de repente llega un total fracaso. Esperábamos otro tipo de clímax, ¿no? Esperábamos que el pueblo entrase en la tierra, conquistase todo, arrasase allí, se estableciesen, pero no. Los 12 espías que vuelven, solo 2 quieren subir a la tierra, Josué y Caleb. Los otros 10 convencen al pueblo para volver a Egipto. ¿Os podéis imaginar ese momento? Después de todo lo que han vivido, quieren volver a ser esclavos. Y el momento llega a tal tensión que se nos narra ahí en Números 14, que incluso quieren llegar a matarlos, a Caleb y a Josué. Porque ellos están tan enervados, tan enfadados con el pueblo que no les hace caso, que están dudando de Dios, que realmente el resto del pueblo los quiere llegar a matar. Y en ese momento interviene la presencia de Dios y castiga al pueblo. Y de ahí, de ese clímax, pasan 38 años en el desierto, vagando como un pueblo nómada, sin un sitio en el que estar, en una tierra que desde luego no fluía ni leche ni miel, ¿no? A veces las cosas se tuercen en nuestra vida, ¿no? Tenemos expectativas, todo va bien, y de repente llega algo que nos trastoca. Y se rompen nuestros sueños, nuestros planes. Pero tenemos la confianza de que Dios trabaja en nuestra vida de formas que a menudo pues, no podemos entender, como cantamos tantas veces, ¿no? Pero podemos tener realmente el corazón lleno de una paz sobrenatural que solo el Espíritu de Dios nos puede dar, sabiendo que Él está en el control de todo.
Dios quiere darnos también un nombre nuevo a cada uno de nosotros. Quiere transformarnos, quiere cambiar nuestro interior y por lo tanto cambiar nuestra realidad. Si Dios es nuestra salvación, si Dios es tu salvación, si Dios te ha transformado, los 38 años en el desierto serán muy distintos. Serán muy distintos. Vamos a un segundo momento en el que vamos a hacer también un poquito de zoom. Y ya avanzamos 38 años y lo encontramos en Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15, en donde Josué veremos que tiene un encuentro muy especial con alguien inesperado. Dice Josué 5:13, y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí un hombre estaba frente a él, con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Y si en el anterior episodio que decíamos Josué es transformado por Dios con un nombre nuevo, veíamos a un chico joven de unos 30 años aproximadamente. Ahora en este momento ya han pasado todos esos años en el desierto y ya Josué tiene unos 70 años. Así que después de esos 38 años entran en la tierra prometida, Dios les hace cruzar el río Jordán de forma milagrosa, celebran la Pascua y un dato curioso que ayer lo comentábamos, cesa el maná. Dejan de recibir el maná, que recordáis que era lo que alimentaba a Dios, al pueblo de Dios, enviado por Dios. Y así que están allí ya acampados, comiendo de lo que da la tierra y acampados en los llanos de Jericó, a la espera de atacar a esa ciudad y comenzar la conquista, ¿no? Y Josué tiene aquí un encuentro totalmente inesperado. Quizás Josué estaba un poco apartado, cavilando en sus pensamientos de cómo proceder con la conquista, cómo iban a hacer para conquistar esta ciudad amurallada que era Jericó. Y levanta sus ojos y se encuentra con un hombre armado, con la espada en la mano, desenvainada. Y así que lo primero que podemos deducir de eso es que desde luego Josué era un hombre valiente, porque en aquella época acercarse a un hombre armado no es nada fácil, ¿no? Pero Josué lo hace de forma decidida y lo hace con una pregunta. Y le dice, ¿tú eres de los nuestros o eres del enemigo? Y me llama muchísimo la contestación que recibe, porque es un poco seca, ¿no? Dice, no, Josué, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y en ese momento Josué se da cuenta con quién está hablando y quién es esta persona. Los eruditos, los teólogos dicen que esta persona es una teofanía o más concretamente en este caso una cristofanía. Y detrás de esta palabra tan rara lo que queremos decir es que es una manifestación de Jesucristo en nuestro tiempo y espacio, es decir, en nuestro universo material antes de su nacimiento como ser humano en Belén, ¿no? Y hay varios ejemplos de estos sucesos en la Biblia. Agar, Abraham, Moisés, Gedeón, los padres de Sansón, los amigos de Daniel en el horno de fuego, los amigos de Daniel. Y hay 3 razones que nos da el texto para saber que se trata realmente de una figura especial, una figura divina. Fijémonos que la persona acepta la reverencia de Josué. Los ángeles, siempre que alguien les quiso adorar, rechazaron la adoración. En Apocalipsis tenemos varios ejemplos de ello. La adoración solo estaba reservada para Dios. Así que esta persona acepta la adoración y eso nos sugiere que esta persona es una figura divina. También este hombre le dice a Josué que el lugar donde está es santo. Y esto es muy similar a lo que, si recordáis, sucede con Moisés cuando está con la zarza ardiente, indicando que la presencia de Dios también estaba allí en ese momento. Y por último,
Que el Señor se identifique, que el hombre se identifique como el capitán del ejército del Señor, implica que tiene autoridad, una autoridad suprema sobre el ejército celestial. Y muchos eruditos interpretan esto como una referencia a Cristo, quien tiene esta autoridad, según Apocalipsis 19, versículos 11 al 14, en donde le vemos como el fiel, el verdadero, montado en un caballo blanco al frente de los ejércitos celestiales. Así que Josué, en este momento tan crucial de su vida, antes de afrontar la conquista de Canaán, de la tierra prometida, tiene un encuentro, una confrontación cara a cara con Dios. Y uso esta palabra de confrontación porque creo que este encuentro va a cambiar completamente el pensamiento de Josué. Porque fijémonos, como decía antes, que la respuesta que le da a la pregunta de Josué el Señor es un rotundo no. ¿Eres de los nuestros o eres de los otros? No, no, Josué. No soy ni de los tuyos ni de los otros. Yo soy mucho más. No te confundas, ¿no? A veces creo que acudimos a Dios con nuestras ideas preconcebidas y queriéndolo encajonar, ¿no? en nuestras ideas de lo que tiene que hacer y de lo que tiene que ser Dios, ¿no? Y Él se encarga de confrontarnos con Él y de cambiarlas. Porque tenemos la tendencia, que es una tendencia muy, muy humana, a dividirnos a veces en nosotros y ellos, ¿no? Nosotros somos los buenos siempre y ellos siempre son los malos. Y en cierto modo, aquí es cierto, ¿no? Era el Dios del pueblo de Israel y ellos eran su pueblo. Y Dios iba a usar al pueblo de Israel para sus propósitos. Iba a castigar a los pueblos cananeos, que eran unos pueblos que tenían unas prácticas horrendas y habían llegado a un nivel de maldad incomparable, ¿no? Pero recordemos que siglos más tarde, ese castigo también se va a ejecutar sobre el pueblo de Israel y sobre el pueblo de Judá. Así que creo que tenemos que tener cierto cuidado a veces al sentir que Dios es solo nuestro y nosotros tenemos su posesión y la verdad y Él va a hacer lo que nosotros queramos, porque Dios no está aquí para servirnos a nosotros ni a nuestros intereses egoístas. Él es el Dios de toda la humanidad y su soberanía trasciende nuestras divisiones. Así que Josué inmediatamente se da cuenta con quién está hablando y cae postrado en tierra. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y esa actitud de sumisión a la voluntad de Dios debería ser realmente nuestra única respuesta posible en la vida. ¿Qué dices, Señor? ¿Qué me dices? ¿Qué quieres que haga? Nosotros queremos tener el control, queremos que Dios bendiga nuestros planes, queremos que Dios actúe según nuestros propósitos y creo que es justamente todo lo contrario. Dios tiene que confrontarnos para que espabilemos, para sacudirnos y nos demos cuenta que realmente Dios es el soberano. Si seguimos leyendo la historia de Josué, veremos cómo el Señor le va a trazar los planes de la conquista y en concreto la de Jericó es totalmente increíble. Jamás a Josué se le habría pasado por la cabeza hacer lo que van a hacer. ¿Os acordáis, no? Rodear la ciudad, todo eso, ¿no? Ya lo sabéis. Los planes de Dios a veces nos confrontan porque son totalmente distintos a lo que nosotros esperamos. Así que el Señor quiere tener un encuentro con nosotros, quiere confrontarnos para que nos rindamos a su voluntad. Y si queremos que Dios obre en y a través de nosotros, tenemos que postrarnos en tierra y rendirnos ante Él. Así que ya hemos visto cómo Josué fue transformado cuando era un hombre joven. Nos hemos fijado en cómo Dios confronta a Josué, siendo ya Josué una persona adulta, y antes de emprender su misión más importante, ¿no? Y el tercer momento en el que vamos a centrarnos, y ya finalizando, es cuando Josué ya es anciano. Y Josué hace un compromiso con el Señor, un compromiso de fe. Josué capítulo 24, Josué ya ve pronto el final de sus días, así que reúne a todo el pueblo, les recuerda la historia y cómo Dios los ha traído a la tierra prometida. Y les va a decir estas palabras que leemos en el versículo 14 y 15. Dice, ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad.
Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Vaya compromiso. Yo y mi casa serviremos al Señor. Hay millones de alternativas hoy en día, millones de dioses que reclaman nuestra atención y que quieren que los sirvamos a ellos. Cada uno sabe sus luchas y las motivaciones que tiene en su vida. Pero hoy también tenemos que escoger a quién servir. Josué pertenecía a la tribu de Efraín y estas semanas he estado pensando bastante en ello al estudiar este tema. No solemos hablar de esta tribu, porque Efraín, no sé si recordáis, no era hijo de Jacob, era nieto de Jacob. José tuvo 2 hijos en el exilio cuando estaba en Egipto, con su mujer, con su esposa, que era una egipcia, hija de un sacerdote egipcio, un sacerdote del dios Sol. Y estos 2 hijos, Jacob los adopta como si fueran hijos propios suyos. Y entonces pasan a tener parte dentro de la herencia de Jacob. Por eso José hereda una doble porción, ¿no? Pero Jacob, cuando va a bendecir a sus hijos, a los hijos de José, ¿recordáis esa escena en que Jacob cruza las manos y le da la bendición del primogénito al segundo hijo, que era Efraín? Así que Efraín, realmente siendo el nieto de Jacob, se convierte en el primogénito, en el que hereda las bendiciones de la primogenitura de Jacob. Y esto lo vemos a lo largo de la historia, que siempre Efraín fue una tribu muy, muy importante. En el libro de Josué y de los jueces, por ejemplo, los efraínitas varias veces se enojan porque no los tienen en cuenta, ¿no? Y, oye, ¿por qué no nos llamáis a nosotros? Ibais a luchar contra estos. Oye, nosotros veníamos y ya los barríamos, ¿no? Dios tenía otros planes, pero los efraínitas tenían ese orgullo, ¿no? De decir, oye, aquí somos importantes nosotros y nosotros yo creo que tenemos algo que decir, ¿no? Y bueno, obviamente Josué era de una familia que tenía importancia y por eso desde tan joven, ¿no? Tiene una posición de liderazgo en el pueblo de Israel, ¿no? Luego cuando pasan los siglos, llega el rey David, luego su hijo Salomón, y recordáis que luego con Roboam el reino se divide. Pues Jeroboam, el que se va a convertir en el primer rey de las 10 tribus, era de Efraín, ¿vale? Y ahí ya se forma, ¿no?, lo que es la casa de Israel, la casa de Judá. Y luego en los profetas, cuando leemos muchas veces acerca de la tribu de Efraín, es como un sinónimo, ¿no?, de la casa de Israel. Los profetas se dirigen al pueblo de Israel y lo usan como sinónimo a veces cuando hablan de Efraín. Y hay numerosas profecías sobre Efraín, sobre todo en Oseas, ¿no?, en el libro de Oseas. Y Efraín fue un pueblo que cayó en la idolatría más absoluta, en la apostasía más absoluta, y Dios tiene un castigo ejemplar con ellos, no solo con Efraín, sino con las otras tribus también de Israel, pero podemos entender que a Efraín como todo el reino del norte, ¿no?, como toda la casa de Israel. Dios tiene un castigo, los lleva al exilio, y esas son las tribus que se han perdido, ¿no?, supuestamente. Y bueno, aquí ya entramos en temas más complejos, pero os animo a investigar un poquito porque es muy interesante. Pero sabéis, cuando leemos la historia en Reyes, Crónicas y todos estos libros que nos cuentan la historia de los reyes, siempre que hubo una reforma religiosa para volver a Dios, siempre se nos nombra que hubo un remanente fiel de Efraín que se unía a esa reforma. Siempre hubo un remanente fiel. Dentro de este pueblo, de esta tribu, siempre hubo gente que sirvió y que estuvo dispuesta a seguir a Dios. Estuvo dispuesta a tomar decisiones, a romper con su tradición, con su familia, con todo, para seguir a Dios. No sé si serían quizás los descendientes de Josué, a lo mejor sí, ¿no? Sería bonito pensar así.
Pero está claro que Josué tomó una decisión. Yo y mi familia serviremos al Señor. Y aunque se movió luego su familia en un mundo lleno de apostasía, fueron capaces de tomar la decisión de seguir a Dios. Escojamos hoy a quién habemos de servir. Josué nos recuerda que solo en Dios hay salvación. Pero Dios quiere transformarnos. Dios también quiere confrontarnos. Y Dios también quiere que nos comprometamos con Él. Y hoy tenemos un día perfecto para recordarlo. Y junto a estos 4 chicos y chicas que hoy van a tomar esa decisión y van a hacer este acto de comprometerse a ser discípulos de Jesús, creo que todos podemos recordar estas cosas y volver a comprometernos con el Señor. Que el Señor nos bendiga y que la palabra sea de bendición a nuestra vida. Amén.